Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos de nuevo a este tiempo en donde queremos alabar a Dios con todo nuestro corazón y queremos seguir a través de la palabra aprendiendo, conociendo más de ese Dios amoroso, misericordioso y bueno. Así de que te damos la bienvenida y que este tiempo sea un tiempo muy especial en comunión con Él. Bendiciones. Bendiciones, mi hermano. El alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra de poder. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, oh, para ver tu gloria y tu poder.
sostenido. Siempre has sido tu diestra. Siempre has sido la que me ha sostenido. El que me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Siempre has sido tú. Siempre has sido tú, Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Hermanos, los invito a que abramos nuestra Biblia para leer el capítulo 12 de Génesis del 1 al 3. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mis hermanos, tomen nota de algo, por favor. El texto que acaba de leer la pastora nos habla de algo. Dice que Dios había hablado antes. Uno puede deducir allí en esa primera parte del primer versículo que Dios había hablado antes a Abraham. Y eso yo quiero que lo miremos desde el aspecto histórico. Yo quiero que tomen nota de estas cosas, por favor, mis hermanos. 1. En Génesis 11, del 10 al 26, habla de los descendientes de Sem. Y si tú miras por un momento esa descendencia, te doy los textos para que tú los lees, por favor, allá en la casa. Dice en Génesis 11, del 10 en adelante, dice que Sem vivió 600 años. Si tú miras más atrasito, Génesis 9, 29, dice que Noé vivió 950 años. ¿Por qué quiero aclararte estas cosas? Porque en ese tiempo las personas vivían literalmente ese tiempo, esos años. Así de que tanto Noé como Sem pudieron ser los abuelos, ¿verdad? Y los tataranietos de ellos, dentro de esos niños pudo estar Abraham. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto, mis hermanos? Imagínate que de pronto hubo una visita familiar y Taré, el papá de Abraham, de pronto fue a visitar a su tatarabuelo. Y en medio de esa visita se sentaron allí en torno a la fogata, a la hoguera que normalmente habían en los lugares donde vivían, y este anciano les empezó a contar una historia, la historia del diluvio. Lo interesante es que esa historia no solamente era una historia, ellos tenían la experiencia porque la habían vivido y eran testigos oculares de ella. Tú te imaginas la imaginación, tú te imaginas el corazón de ese niño, de ese muchacho Abraham, y esto lo marcó. Así de que yo quiero hacer énfasis en esto, mis hermanos, porque la Biblia dice que Dios ya había hablado con él antes, ya lo había preparado. Tal vez no habla mucho la Biblia, pero podemos deducir estas cosas de algunos textos que te los acabé de dar, ¿verdad? Y eso nos da a entender. Yo quiero hacer un paréntesis allí, el primer paréntesis de esta reflexión, mis hermanos. Cuán importante es que los corazones de nuestros hijos sean marcados, pero marcados para bien, con las historias de la palabra, con las historias de Dios, con las historias que leemos a través. Que eran testimonios reales. Amén. Esa historia. Claro, ellos estaban contando su historia, una experiencia, y esto marcó el corazón de Abraham. Pastor, acá dice Proverbios 22:6, porque quiero argumentarte esto con la palabra. Dice que instruye al niño en su camino y aun cuando muere viejo no se apartará de él. Gloria a Dios. No fue el papá, no fue a los hermanos, fue Abraham que fue tocado. Y yo me imagino, hermanos, que Dios puso el corazón en él. Ya tenía propósitos especiales, ya estaba pensando para cosas grandes con Abraham. Ahora, déjame decirte algo más. Toma nota de esto, por favor. Abraham, al dejar la casa paterna, porque eso dice ese texto que leyó la pastora en Génesis 12 del 1 al 3, cuando dejó el lugar en la casa de su padre, mira, abandonó su herencia, abandonó su derecho a la propiedad familiar,
perdió su seguridad y tal vez la comodidad. Él ya tenía una seguridad allí en lo tocante a lo material económico, pero perdió todo eso y prefirió colocar en las manos de Dios su supervivencia, su identidad, su futuro y su seguridad. ¿Por qué te estoy hablando de estas cosas, mi hermano y mi hermana? Porque la pregunta del millón, surge la pregunta del millón: ¿por qué Abraham hizo esto? ¿Por qué actuó como actuó él? Eso es lo que vamos a estudiar en la palabra. Entonces, mis hermanos, ¿qué lo motivó a dejar todo? A actuar como actuó. Déjame decirte algo, mi hermano y mi hermana. Abraham, número uno, debió de conocer profundamente a Dios para poder confiar en Él, ¿verdad, pastora? Claro. Y cuando hablamos de conocer profundamente a Dios, implica que en esa amistad, en esa intimidad y en esa comunión con Él, aprendió que Dios es inmutable, aprendió que Dios es soberano, aprendió que Dios es el Todopoderoso y aprendió también algo especial que tú y yo también tenemos que aprender, que lo amaba y pensaba y no poco en Él. Déjame decirte algo, por favor. El ser inmutable, que son atributos únicos de Dios, significa que lo que Él promete, lo cumple. Que nunca cambia. Venga lo que venga, Él nunca va a cambiar. Nunca va a Ser cambiar. soberano significa que tiene el control sobre todo. Todas las naciones. Y Ser, sobre todo, amén, ser todopoderoso significa que lo puede todo. Tiene poder para hacerlo todo. Amén. Y el amor que nos profesa, que nos ama y piensa en nosotros. Esas cosas impactaron cuando oí a sus tatarabuelos hablar de los prodigios de Dios en el diluvio y el cuidado de Dios para ellos. Marcó tan profundamente ese corazón. Y Abraham se dio a la tarea de conocer profundamente a Dios para aprender a confiar en Él. Pastora, ¿qué dice el Salmo 45? Porque esto hay que argumentarlo. Dice así: has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Gloria a Dios. Número 2, esa confianza de Abraham, o en este caso, en este tiempo era Abraham, ¿no? Dios luego le cambió el nombre, pero esa confianza de Abraham en Dios se manifestó de dos maneras, mis hermanos: obediencia y fidelidad. Y cuando hablamos de obediencia, estamos hablando de saber a quién escuchar. Ojo con esto, mis hermanos. El consejo perfecto, el que nunca se equivoca, el que siempre nos va a dar el consejo que es lo mejor para nosotros, ¿verdad, pastora? Sí. Es impresionante esto y yo creo que es bueno resaltar algo allí, mis hermanos. Que muchas veces uno puede escuchar voces extrañas. A veces Sí. le dedicamos más tiempo. A las voces extrañas. Alguien alguna vez me decía: pastor, todo el mundo es consejero. El carnicero es consejero. Hasta el cartero que viene y te trae la carta es consejero. Todo el mundo se da la tarea de dar consejos. Y muchas veces nosotros prestamos el oído a los consejos que no nos van a traer beneficio. Por eso Abraham se dedicó a escuchar al verdadero consejero, al que nunca se equivoca, al que es perfecto y siempre quiere lo mejor para ti y para mí, porque el mismo Dios de Abraham es el Dios nuestro. Así de que número 1, la obediencia es saber a quién escuchar. Y número 2, esa confianza en Dios se manifestó en fidelidad. Ahora yo quiero aclarar algo aquí, mis hermanos. Cuando estamos hablando de Abraham, estamos hablando del tiempo donde todavía no había un templo, donde todavía no había un tabernáculo, ni habían leyes mosaicas. Pero más sin embargo, Abraham no se excusó para buscarlo. Yo quiero hacer un segundo paréntesis allí, mis hermanos, con todo respeto. Yo como pastor anhelo que la iglesia se pueda abrir. No hemos podido abrirla todavía. Y como pastor anhelo hacer eso, congregarnos. Pero no es excusa que mientras el templo no se pueda abrir, yo deje de buscar a Dios. Yo me vuelva un cristiano infiel. Y te lo digo con todo respeto, mi hermano y mi hermana. Abraham no sacó excusa. Todos los días y de una manera profunda en su corazón buscaba esa intimidad, buscaba esa comunión con nuestro Dios. Tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Eso es parte de la fidelidad.
Eso es parte de la manifestación de que confiamos verdaderamente en el Señor. Ahora, voy a decirte algo más. Dios le daba instrucciones, Claro. ¿verdad? Le daba instrucciones de cómo hacer el altar, hasta le dio instrucciones de diezmar. Sí. Y esto yo sé que va a causar puya, ¿verdad? Y va a causar de pronto allí un poquito de escozor, pero todavía, vuelvo y repito, no había ni leyes mosaicas. Pero ya el libro de Hebreos, para que lo busques y lo estudies en tu Hebreos casa. 7, Hebreos 1 al 7, 10. del 1 al 10 habla que Sí, Abraham Señor. le dio diezmos a Melquisedec. ¿Quién le enseñó eso? ¿Quién le pidió y le mandó eso? Dios. mismo. Él escuchó los consejos y las ordenanzas de Dios y las obedecía. Y Dios en este tiempo nos ha dejado también mandatos y espera que nosotros escuchemos y también obedezcamos. Pastora, ¿qué dice Proverbios 3 del 5 al 8? Porque esto hay que argumentarlo Claro. con la palabra. Dice así: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Gloria a Dios. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus Gloria a Dios. huesos. Sabes que en el tiempo de Abraham era más complicado que en nuestro tiempo. Y es irónico. Abraham no tuvo una Biblia como la tuya y la mía. No tuvo un libro donde estaba recopilado todos los mandatos y consejos de Dios. Pero tú y yo que la tenemos, irónicamente en el tiempo donde Abraham no la había, se obedecía más que en este tiempo donde tenemos todo a la mano y obedecemos menos. Qué ironía. Dios espera que haya un cambio de actitud en nosotros. Muy bien, mis hermanos, hablar de fidelidad. Recuerda que estamos hablando de cómo se manifestó la confianza de Abraham en Dios. Obediencia y fidelidad. Y hablar de fidelidad también implica que él creyó a lo que Dios le prometió. Y quiero hacer este tercer paréntesis aquí, mi hermano y mi hermana. Siempre que Dios va a hacer algo, siempre que Dios va a glorificarse, primero da la palabra, primero da la promesa. Eso hizo que Abraham fuera fiel también a él, por lo que Dios le prometió. ¿Qué le prometió Dios? Para que tomen nota de esto. Estamos hablando de Génesis 12 del 1 al 3. Número 1, le prometió una tierra, Canaán. Y no fue la mejor tierra. Cuando tú lees el pasaje, cuando los pastores de Abraham lo pelearon porque ya habían crecido tanto, dice que lo escogió las llanuras y a Abraham le tocó la parte desértica. Déjenme usar una palabra criolla, un peladero. Pero estaba en la voluntad de Dios. Y cuando uno está en la voluntad de Dios, mis hermanos, aún si estás tú en un peladero, en una zona desértica o estéril, Dios te prospera. Por eso qué importante que estemos bajo la voluntad perfecta de Dios. Te hago esa pregunta: ¿cómo estás prosperando? ¿Cómo es tu situación? Tal vez puede ser que no estás bajo la voluntad perfecta de Dios, no estás en el lugar que Dios ha escogido para ti. Abraham le creyó a Dios y le dijo: Señor, si este lugar, aunque yo lo vea desértico, me lo prometiste, aquí tú me prosperas. Y tú conoces la historia de él, fue prosperado. ¿Qué más le prometió Dios? Ser una nación grande. De él iba a salir un pueblo, el pueblo judío, de él y su simiente, de Isaac. Número 3, le prometió prosperidad económica, material y espiritual. Número 4, le prometió un gran nombre y su posteridad. ¿Quién no conoce la historia de Abraham? ¿Quién no ha oído hablar de Abraham? Los niños pregúntale y saben quién es Abraham. Ya han pasado miles de años, pero todavía su nombre perdura. Le prometió y le cumplió, ¿verdad? Le prometió que sería una fuente de bendición para otros, para los demás. Y él le creyó. Pastora, ¿qué dice? Segunda de Corintios 5:7. Él le creyó. Dice: porque por fe andamos, no por vista. Y ahí podemos ver que Abraham anduvo por fe. Gloria a Dios. Lot fue por vista. Ajá. Escogió lo mejor. Amén. Porque vio la Amén. mejor tierra, pero Abraham desértica, pero Gloria a creyó en la Dios. promesa. Anduvo por fe. Gloria a Dios. Hay una palabra que se usa mucho en los salmos: mi roca. Esa era la palabra sobre todo del salmista David, mi roca. Cuando tú escuchas, cuando tú lees y escuchas esa palabra en los salmos, cuando David decía mi roca, se refería no tanto a la literal, a la roca literal. De pronto usaba esa simbología o esa comparación, pero aquí la roca representaba las promesas que Dios le daba a él. Y yo te digo algo, mi hermano y mi hermana:
tú también de parte de Dios tienes una roca donde pararte firme. Tienes promesas que Dios te regala. Hay un pasaje que a mí me impacta mucho en el Nuevo Testamento, pastora, cuando Cristo caminaba por las aguas. Aquella noche turbulenta en el mar de Galilea, y dice que los discípulos se asustaron, pero cuando Él se identificó quién era, Pedro, el impetuoso Pedro, le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya donde estás tú. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Lo primero que hizo fue darle la palabra: ven. Y Pedro tomó esa palabra, se bajó de la barca. Ese hombre era de fe, era emocionalista, pero era de fe. Dice que se bajó de la barca y empezó a caminar, pero no sobre el agua, sino a caminar sobre la palabra que el Señor le había dado. Aquí hay revelación, mi hermano y mi hermana. ¿Cuántas veces Dios te da promesas? Y esa palabra, Él espera que tú la abraces y puedas caminar sobre ella hasta ver la respuesta que tú le has dado. Isaías 55 dice que la palabra de Dios no vuelve vacía y cumple el propósito al cual la envió. ¿Qué significa eso? Que la promesa que te regala Dios encierra el poder suficiente para darte lo que tú necesitas. Él espera es que tú la creas como hizo Abraham, la abraces, camines sobre ella en medio de las turbulencias, de las necesidades, de las crisis, hasta que tú veas hecha realidad esa palabra. Por eso Pablo dice: no andamos por vista, sino por fe. Fe en las promesas, porque muchas veces el enemigo te va a hacer ver lo contrario a lo que Dios te está prometiendo. Aprendamos a andar conforme a lo que Él promete, como lo hizo Abraham. Mis hermanos, les tengo una buena noticia de parte de Dios, que esas promesas que Él le dio a Abraham son vigentes aún para nuestros días. Gloria a Dios. Y lo vamos a ver a través de la palabra en Gálatas 3, del 6 al 9, que dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Gloria a Dios. Qué bendición. Están vigentes de parte de Dios para los que creen como creyó Abraham. Y yo estoy seguro que tú y yo creemos como creyó Él. Así que esto es para ti y para nosotros. Gloria a Dios. Quiero terminar, mis hermanos, con este salmo, Salmo 62, del 5 al 8, a manera de oración y de reflexión y de Amén. promesas. Toma estas promesas, ahí abraza a tus hijos, a tu esposa o a tu esposo, y toma estas promesas de parte de Dios para ti, por favor. Mira lo que dice el Salmo 62, del 5 al 8. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza, no hay otro, que en ti y en mí no haya otro, solo Él. Versículo 6, Él solamente es mi roca. Recuerda que los salmistas, sobre todo David, usaba la roca como símbolo de las promesas que Dios le daba y se paraba firme en ellas y se sostenía en ellas hasta que las veía hechas realidad. Lo mismo Dios quiere, que tú te pares en las promesas que Él te da hasta que las veas hechas realidad. Él es mi roca, dice, y mi salvación es mi refugio y no resbalaré. Sea la crisis que sea, Él no te va a dejar caer. Versículo 7, en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón, porque Dios es nuestro refugio. Sea la crisis que sea, mis hermanos, porque la estamos viviendo y no sabemos las cosas que puedan pasar de aquí adelante. No lo sabemos, pero sea lo que sea que venga, mientras estemos nosotros en comunión, mientras estemos morando bajo el altar. Acuérdate que el título es Bajo la sombra del altar. Dios nos va a proveer, Dios nos va a guardar y Dios nos va a sostener. Su mano bendita va a estar sobre nosotros. No nos va a desamparar. Vale la pena creer como creyó Abraham. Y si Él vio la gloria, nosotros también la vamos a ver. Te animo, mi hermano y mi hermana. Dios te bendiga. Dios les bendiga.